saludos desde Comisiones Obreras de España y adelante con recordar los lugares de la resistencia en Europa. Por la forma que se hizo la transición democrática en España desde la dictadura franquista, no es comparable con otros países europeos en el tema y los lugares de la memoria histórica. En España se hizo la transición por acuerdo de la oposición y sectores aperturistas de la dictadura. Pero siguen numerosas simbologías y lugares franquistas, porque la derecha no tiene, el Partido Popular perviven sectores herederos y nostálgicos del franquismo. Ellos explican que en España no haya una fuerza política de extrema derecha. Sí, espera, ya está preparado. En 1979, muchos de los primeros ayuntamientos democráticos hicieron una labor importante en la retirada de simbología y cambios de callejero en Madrid. Ese proceso quedó paralizado en 1981 a partir del golpe de Estado, aunque fracasó, supuso una coacción moral para el conjunto de la sociedad. Y ahora ya van a entrar. Je vais essayer je vais traduire à peu près ce qui a été dit. Alors, la transition démocratique en Espagne, depuis la dictature franquiste, n'est pas comparable aux autres pays européens. En Espagne, la transition s'est faite avec l'opposition et des groupes favorables à une certaine ouverture. Mais il reste toujours en Espagne des symboles franquistes. Le Parti populaire au pouvoir jusqu'à la semaine dernière, dans ce gouvernement, certains nombres de ce gouvernement de Rajoy sont toujours nostalgiques du franquisme. C'est pour cela qu'en Espagne, il n'y a pas l'extrême droite représentée à l'Assemblée. En 1979, les premières municipalités démocratiques firent un travail très important pour supprimer les symboles franquistes. En 1981, la tentative de coup d'État a freiné le travail démocratique entrepris. Desde el año 2000 surge un movimiento social por la recuperación de la memoria de los luchadores antifranquistas y los derechos de las víctimas de la dictadura, principalmente de los nietos. Una de las principales reivindicaciones es la retirada total de esa simbología franquista. Está muy limitada la ley de memoria histórica del año 2007, elaborada por el gobierno de Zapatero. Es una muy ambiciosa que contó con la oposición frontal de la Iglesia Católica y de la derecha política y mediática, que no ha cubierto las expectativas. No solo se quedó sin desarrollar buena parte, sino que, llegado el gobierno del Partido Popular en el año 2011, la ha dejado sin contenido y sin financiación. Alors, en 2000, surgit un mouvement social des enfants et des petits-enfants de républicains assassinés afin de trouver les traces dans les fosses communes des républicains assassinés. En 2007, la loi de mémoire historique
instituée par le gouvernement Zapatero s'est mise en place. En 2011, le gouvernement populaire, en revenant au pouvoir, supprimera toutes les aides sur la mémoire historique, aidées en cela par l'Église catholique. Alors, vous avez aux élections municipales. Las elecciones municipales del año 2015, con la formación de muchas instituciones y gobiernos regionales plurales de izquierdas, como Madrid, Barcelona, Valencia, fue un avance. Se ha aprobado legislación regional de memoria histórica, se han cambiado nombres de muchas calles y hay que resaltar que la calle dedicada al general que dirigió la unidad que combatió contra Hitler ha sido sustituida por el fundador de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho. Alors, aux élections municipales de 2015 sont élues des municipalités de gauche, Barcelone, Valencia, Madrid, et a donné un nouvel élan à la disparition des symboles franquistes. En changeant le nom des rues, exemple la rue Marcelino Camacho, qui a été donnée à une rue, qui est le fondateur des commissions ouvrières. Une fondation franquiste subventionnée, elle, essaie de retarder toutes les avancées démocratiques. Hein? Alors, avec le gouvernement. Con el nuevo gobierno del Partido Socialista, encabezado por Pedro Sánchez, impulsaremos la ley de memoria histórica y con medios económicos. Es el compromiso. Todo esto hay que combatirlo, explicárselo a los jóvenes para que se conozca y no vuelva a repetirse. Avec le nouveau gouvernement de Pedro Sánchez, on essaiera d'impulser afin que cette loi de mémoire s'amplifie avec les milieux économiques. Il est important que nous expliquions aux jeunes ce qui s'est passé afin que cela ne se répète pas. Hein? C'est un peu compliqué. Ante el avance de la extrema derecha en Europa, el auge del nacionalismo de derecha, la extrema derecha, necesitamos, hablando de sindicalismo, una confederación europea de sindicatos más fuerte, con propuestas sociales, la lucha contra el fraude, los paraísos fiscales, el empleo estable, y así cortaremos el avance de la extrema derecha que tanto daño ha hecho y puede hacer a los trabajadores y a las trabajadoras. Adelante. Alors l'avance de l'extrême droite en Europe, nous devons avoir une CES plus forte, avec des propositions sociales, la lutte contre la fraude et les paradis fiscaux. Il faut plus d'emplois stables, ainsi nous couperons l'avance de l'extrême droite. Comment se termina? Que tant de mal cette extrême droite a fait aux travailleurs. C'était sa conclusion. Dice que pueden contar con comisiones obreras pour esta avance. Alors, vous avez compris sans doute, vous pouvez compter sur la commission ouvrière pour continuer la lucha, tous juntos.
Hein?